Grandes cambios para todos los usuarios de las tarjetas de crédito. Hoy te diré cómo eso te puede afectar para bien, para mal y también para los bienes raíces. Vamos a hablar de las aplicaciones, vamos a hablar de cómo eso puede afectar tu crédito y vamos a hablar de el cambio de la política de las tarjetas de crédito con respecto a las millas debido a que están restringidos los viajes. Hemos estudiado este tema y varios temas para ayudarte financieramente a manejar de manera eficiente y segura estos cambios financieros. Entonces, si te gusta mi canal, te invito a que pongas me gusta, a que te suscribas y a que compartas este video con las personas a quienes tú crees que les puede ser útil. Las tarjetas de crédito son muy importantes porque pueden ser una gran oportunidad para ganar millas, para tener dinero barato, ¿cierto? Algunas veces sin intereses, aunque cobran una tarifa pequeña, pero en últimas pueden ser una muy buena oportunidad para construir el crédito. Realmente que eso es mucho mejor que comprar automóvil, porque uno de los argumentos de los vendedores de carros es que la compra de automóvil ayuda muchísimo para construir el crédito, lo que es muy cuestionable. Porque aun cuando sí hay una línea, hay un crédito, normalmente son créditos a muy largo plazo. Para muchas personas consumen gran parte de su ingreso. Luego, en vez de ayudarles a largar, los limita en su capacidad de crédito. Pero hoy no vamos a hablar de los automóviles, vamos a hablar de las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito bien usada por un consumidor educado financieramente puede ser un recurso muy útil para crecer financieramente. Cuando hay dinero, cuando hay flujo de negocios, como hace 3 o 4 semanas se llamaba y era relativamente fácil obtener tarjetas de crédito. Era fácil, se obtenían líneas relativamente altas para los ingresos de las personas y las tarjetas de crédito, las compañías de tarjeta de crédito eran relativamente generosas y flexibles en dar las tarjetas de crédito porque si calculan, bueno, el 2.5 o 3% de las personas no me van a pagar, pero el 97% me va a pagar un 20, 28, 30% más todas las comisiones y los gastos anuales y todo lo que le cobro y yo recibo el dinero al 3 o 4%, tengo suficiente para protegerme. Eso es realmente en la forma como funcionaba. Pero ahora, ¿qué es lo que empieza? Viene a haber desempleo. Las personas no están pagando las hipotecas. Los ingresos de muchos empresarios, emprendedores están bajando sustancialmente. Obviamente que eso afecta a todos los sectores de la economía. Entonces vamos a hablar de 3 aspectos hoy que son fundamentales. Las aplicaciones, cómo esto ha afectado las aplicaciones, o sea, la política de aplicaciones, cómo va a afectar tu crédito y también el crédito para las hipotecas, porque ese es un canal en el que nos enfocamos fundamentalmente en bienes raíces. Tercer punto, cómo afectan las millas, cómo son las políticas de recompensas con la compañía. Bueno, vamos a comenzar con el primer punto, que son las aplicaciones. Por lo menos en Estados Unidos y en varios países de América Latina lo mismo. Se llenaba una aplicación por internet o por teléfono, se daba el número de seguro social, se aplicaba, se afirmaba un ingreso. La compañía en unos minutos nos decía si había aceptado nuestra petición de crédito y cuánto era la línea de crédito. En realidad, la compañía de crédito hacía de las tarjetas de crédito era que miraba el reporte de crédito, qué otras obligaciones tenemos, mira cuál es el credit score, cuál es el número de nuestro crédito y de ahí determina una capacidad de endeudamiento. ¿Qué es lo que está pasando ahora? No es tan fácil pedir una tarjeta de crédito. Muchos de ellos están pidiendo la confirmación de los ingresos y hasta piden la autorización para que ellos pidan al IRS la transcripción de los impuestos para probar que la afirmación de lo que decimos de ingresos es cierta. La aplicación va a estar mucho más restringida, van a estar más exigentes con respecto al nivel de puntaje de crédito que requerimos y va a ser mucho más exigente en otorgar las tarjetas de crédito. El segundo punto, y creo que es en donde nos va a afectar a muchísimas personas, la reducción de los cupos de crédito. Las tarjetas de crédito
como todos los bancos, y si has visto algunos de mis videos que en este momento van a estar restringidos los mismos bancos de liquidez, nos ofrecen un cupo de crédito, 10,000, 15,000, 20,000, 5,000, lo que sea para cada persona, y lo podemos usar o no usar. Y normalmente quienes usamos la tarjeta de crédito decimos, yo tengo 10,000, o tengo 15,000, o tengo 20,000, o tengo 5,000 en esa tarjeta de crédito, y voy a la tienda a hacer mis compras pensando que tengo ese crédito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las compañías de crédito están conectadas con nuestro reporte de crédito, saben mucho acerca de nosotros y empiezan a lanzar bombillitos. Y si ven que estamos usando demasiado el crédito en otras tarjetas, o ellos por política interna están restringiendo su oferta de crédito en el contrato que tienen con nosotros, los tarjetavientes, tienen la posibilidad de reducir el cupo de crédito de un momento para otro sin avisarnos ni siquiera. Entonces cuando vamos a usar la tarjeta de crédito, ay Dios mío, pero yo tenía 10,000 y ahora tengo 1,000 o tengo 5,000. Entonces me han sencillamente restringido mi crédito, no necesariamente porque hay algo conmigo, sino porque la compañía ha decidido por política, ya sea general, o quizás porque vio algo en mi propio perfil de crédito que me considero una persona que es mayor riesgo para ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me limita mi crédito. Me va a afectar de la siguiente manera. Y ahí vamos al puntaje de crédito. Uno de los indicadores para tener un buen puntaje de crédito es que, y eso vale un 30%, es que si yo tengo $10,000 de crédito y uso 8,000, quiere decir que tengo utilización de mi crédito del 80%. De 10,000 uso 8,000, me quedan 2,000, o sea, 20%. Entonces, cuando yo uso mucho de mi crédito en tarjetas de crédito para las compañías de reporte de crédito, es, esta persona está apalancándose demasiado en un crédito costoso como son, o en un crédito como las tarjetas de crédito, que es delicado porque no tiene ninguna garantía, sencillamente me lo han dado. Entonces ellos, cuando yo estoy usando mucho de eso, me baja mi puntaje de crédito. Si yo puedo tener el crédito y si no lo uso en las tarjetas de crédito, pues eso va a ayudarme a tener mejor puntaje de crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un crédito de 10,000, una línea de crédito con la compañía, y viene la compañía y me baja a 5,000, y yo tenía $1,000 que había gastado en la tarjeta de crédito, pero los 1,000 sobre una línea de crédito de 10,000, estoy usando el 10% del crédito. No está nada mal. Pero si me bajan a 5,000, ya estoy usando el 20%. Luego eso me afecta mi puntaje de crédito porque estoy utilizando más mi capacidad de crédito con las tarjetas de crédito. Yo les recomiendo siempre a mis estudiantes, y es lo que nosotros hacemos con mi esposa, es que usamos las tarjetas de crédito únicamente para hacer los pagos y ganar millas y ganar puntajes. Y además porque cuando yo pago con tarjeta de débito, yo no tengo tantas posibilidades de hacer reclamos o pedir devoluciones como lo puedo hacer cuando lo hago con tarjeta de crédito. O sea que tiene muchas ventajas, y lo de las millas, que ahora hablamos de eso. Pero con respecto al crédito, si me baja mi puntaje de crédito, y hablamos en otro video de cómo esta crisis va a hacer que los créditos hipotecarios se vuelvan más exigentes y suban los puntajes de 650 a 720 para ofrecer determinado tipo de hipotecas, y me baja mi crédito que necesito 720, tenía 720 y me baja 20 puntos porque ya tengo más utilización de mi tarjeta de crédito, ya llego a 700, a lo mejor me va a costar más trabajo o más precio calificar a determinados créditos hipotecarios. Luego eso me puede afectar. Ahora, si yo tengo buen crédito, yo puedo llamar a la compañía de tarjetas de créditos y decir, mira, por favor, me bajaron la línea de crédito, a ver si me la suben porque no ha cambiado nada en mi crédito, y ellos pueden decir que sí o pueden decir que no. Si yo tengo mal crédito, va a ser más difícil que eso ocurra. En la crisis del 2008, en esa recesión, aproximadamente al 20% de las personas de los usuarios que tenían buen crédito les bajaron la línea de crédito, y aproximadamente al 60% de las personas que tenían, o usuarios que tenían crédito con desafíos o puntaje bajo, les bajaron el cupo de crédito. Ahora, obviamente esto es sobre el crédito que no has utilizado. Si tú ya has utilizado para los $5,000 o los $10,000 y todavía los debes, pues obviamente la compañía respeta los términos en los que te prestó ese dinero. Otro aspecto que tiene que ver con esto y con la reducción de líneas de crédito es que los home equity lines
o las líneas de crédito sobre las casas que sacamos después de una segunda hipoteca o una línea abierta para gastos que muchas personas lo usan para consumo, también los bancos están bajando sustancialmente esas líneas de crédito sin previo aviso para que tú tengas conciencia y cuidado con esto. Bueno, el tercer punto, cómo las tarjetas de crédito con esta situación han cambiado las millas, porque nos ofrecían millas para viajar o millas para hoteles, pero ahora sabemos que está más difícil de utilizar. ¿Cómo han cambiado? Sencillamente lo que empezó a hacer American Express, Latino y Chase a ofrecer, en vez de viajes, a ofrecer, por ejemplo, puntaje para pagar Netflix o HBO o YouTube, o puntaje para pagar el celular, $20 de abono en vez de usar Uber, que ya no usamos Uber. Entonces esas tarjetas, sobre todo estoy hablando de tarjetas que son costosas, pero en últimas son las que van a poner las reglas de lo que va a pasar con las millas. Entonces va a haber muchísimos cambios. Yo te sugiero que tengas conciencia de eso. Lo que yo te sugiero siempre es que pagues tus tarjetas de crédito, que las uses para lo bueno, que es únicamente para ganar millas, puntajes y para construir tu crédito, pero no para endeudarte, porque eso es el peor negocio. Bueno, entonces estas son algunas de las noticias con respecto a los ajustes de las tarjetas de crédito. Entonces te quiero invitar a que te eduques financieramente, que construyas crédito para crecer en forma segura con bienes raíces. Para eso te quiero invitar a mi webinar, cómo comprar bienes raíces en forma segura con 30% de descuento o más en tu vecindario y aún sin usar los bancos. Suscríbete a mi canal, escucha mi podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces, que lo encuentras aquí en YouTube, lo encuentras en Spotify, en iTunes, y disfruta esta información valiosa que te puede transformar la vida. Gracias por escuchar, por abrir tu mente para crecer financieramente.